Y justo los compañeros de cirugía vascular le habían realizado un bypass axilo-bifemoral y un femoropóplito izquierdo, además de una fasciotomía, hacía 4 días por un síndrome de Leriche. Entonces, al evaluarla, el equipo de guardia descubren que el dolor abdominal realmente es desproporcionado a la exploración física y deciden pautarle mórficos sin demasiada mejoría, la verdad. Esta es la cara de la paciente. Pautan mórficos, sigue con dolor, pero bueno, y aún y así dicen, ostras, qué curioso. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a optimizar la analgesia y vamos a hacer una analítica de control. Bueno, pues me gustaría lanzar la pregunta al panel. ¿Estáis de acuerdo con esperar, observar, a ver qué tal, a ver cómo evoluciona, damos más mórficos, a ver si mejora el dolor? ¿O haríais alguna cosa diferente? Por ejemplo, Mario. A ver. No sé si va. ¿Sí? A ver, es una paciente que con los antecedentes que se comentan, el antecedente de la cirugía vascular tan reciente y con la clínica de dolor tan intenso que tiene, yo creo que fuera de que le optimices la analgesia, yo creo que se le debería de pedir una prueba de imagen. Se le debería de pedir probablemente un angiotac en la situación en la que estamos. Ok, Mario solicitaría un angiotac sin ni siquiera esperar analítica ni nada. Entiendo, ¿verdad? La analítica que ya estaba pedida. Ah, estaba pedida. Bueno, no sé, no la sabemos. Bueno, aparte... Esperarías a la analítica. Ok, bien. Juan, tú eres radiólogo intervencionista, ¿verdad? Tú imagínate que no estás de intervencionismo, sino que te solicitan un angiotac sin analítica. ¿Tú eso cómo lo ves? Según qué circunstancias, en este caso concreto... ¿Mejor? Vale. Según en qué circunstancias, en este caso concreto, yo entiendo que nadie que está en rayos en diagnóstico, cuando lo llaman por la noche sin tener una analítica ni nada, te puede poner cara rara. Pero teniendo esos antecedentes del Leriche, de 1000 bypasses, ya te está dando algunas pistas de que esa señora las arterias no son de primera calidad. Y creo que muchas veces hay que guiarse más por la clínica, sobre todo si está evaluada por algún especialista, que por la analítica y sobre todo en estos casos que vamos un poco por detrás, creo. No sé si Mónica, mira, José, ¿tienen algo que añadir? No queremos adelantarnos a los acontecimientos, pero creo que aquí tenemos que tener en cuenta qué estamos buscando en la analítica, ¿no? Y si nos va a ayudar de verdad a descartar algo o a no descartar nada. Eso lo dejo ahí. Bueno, además tenemos la suerte de que las moderadoras trabajan en un hospital terciario. Es decir, aquí nos hemos juntado todo el equipo. Yo vengo de un hospital secundario, tenemos hospital comarcal y terciario. Bien, pues el 87% de la sala está en desacuerdo con la decisión que se tomó hace unos años en el Hospital del Mar. Veremos qué pasó. Entonces, aquellos que no estáis de acuerdo, que decidís que analítica y ver, observación, analgesia, ¿por qué no estáis de acuerdo? ¿Porque preferirís siempre un angiotac? ¿Por qué solicitaríais un TAC independientemente de las fases, ya sea en fase portal o incluso basal? ¿O porque preferiríais una ecografía, para empezar, a ver si tiene o no líquido libre, a ver si no vaya a ser que haya complicado de una colecistitis, por ejemplo? Es una paciente que puede tener cualquier cosa. Entonces, lanzo la pregunta a la mesa. ¿Qué haríais? ¿Por qué no estáis de acuerdo? Vosotros, ¿cuál de estas escogeríais? A ver, yo como he dicho ya antes, yo solicitaría el angiotac directamente por el antecedente. Pienso que una ecografía con los antecedentes recientes de esta paciente, bueno, nos puede hablar de líquido libre, de determinadas cosas, pero tampoco nos va a afiliar realmente. Hay complicaciones que yo creo que la ecografía igual no nos las va a afiliar como toca. Y luego con el TAC de abdomen normal, muchas veces... No, al menos nuestros radiólogos sí que se quejan y nos dicen, no, es que con el TAC en tal fase no puedo valorar igual el flujo arterial o no puedo valorar determinadas complicaciones. Entonces, yo en este caso y con los antecedentes de esta paciente me decantaría directamente por el angiotac. Igual que el 92% de la sala. Juan, imagina que tiene insuficiencia renal. ¿Le pondrías o no contraste? Y además eres endovascular. Igual lo siguiente que te solicitan después, en función de los hallazgos, es que hagas alguna terapéutica. Yo creo que con los antecedentes que tiene, como he dicho, estamos obligados a una prueba de imagen que no retrase mucho y que nos dé un vistazo amplio de las arterias de esta paciente, que es un poco con la clínica y
y los antecedentes lo que buscamos. Para mí una ecografía lo único que haría sería retrasar todo un poco. El angioTAC o el TAC de abdomen en fase portal, contraste le pondría seguro, y luego si por lo que sea, no, es que hemos pedido un TAC y le han hecho solo la fase portal. Creo que eso de decir que no se valora el flujo, según en qué, pero si para ver la arteria mesentérica se va a ver pintada o no pintada, que es un poco lo que se anda buscando. Entonces creo que tampoco retrasaría mucho y no le veo mucho sentido en pedirle un TAC, o sea, una vez que tenemos una fase portal, no le veo tampoco mucho sentido en, no, vamos a repetir el angioTAC para ver si me meto o no me meto. Creo que eso también sería un error. Bien. En este rato que llevamos debatiendo, alguien ha cambiado de eco a angioTAC. Bien, bueno. Bien, pues nuestros compañeros de guardia que estaban pendientes de la analítica, pues fijaros que analítica PCR en 50 miligramos decilitro, una hemoglobina de 9, era similar a la previa, 17.000 leucocitos cuando eran prácticamente normales, un láctico de 3, creatinina 1.72, CKs casi en 14.000 y una procalcitonina de 2,65. Bien, pues deciden solicitar un angioTAC después de los resultados en la analítica, como supongo que la gran mayoría de centros se realiza hoy en día a nivel nacional. Lo solicitamos a las 10 de la mañana y lo realizaron a las 11:30. ¿Qué os parece al panel de ese tiempo? 1 hora y media después. Es decir, nos estamos yendo a 12 horas desde que empezó el dolor a las 11 de la noche. Beatriz, no te he preguntado nada todavía. ¿Tú qué opinas? ¿No? Un paciente posoperado tuyo. Sí, un importante retraso, sí. Sí, yo en ese caso seguro que estaría insistiendo, porque aparte de la isquemia, que está claro que es uno de las posibles causas, también puede ser una complicación del axilo bifemoral, que en la tonización se haya pasado a abdomen, con lo cual un retraso brutal, sí. ¿Qué hubieras hecho? Imagínate, ¿no? Está en la UBI, uno posoperado de un Lerche, que empieza con dolor por la noche, que dicen, bueno, a ver qué hacemos, analítica y angioTAC. ¿Irías tú directamente a hablar con tus compañeros de rayos? Por favor, házmelo ya. Sí, ¿Esperarías a ver? Lo hubiera comentado con UCI, pero si ellos muchas veces sí que nos dicen, hombre, si lo habláis vosotros mejor. Y sí, me hubiera acercado a radiología, sí. A ver si piensa que a lo mejor con una eco, si la paciente tiene buena ventana, podríamos ver algo, pero yo creo que mucha más información nos aporta el angioTAC. Ok, insistirías en angioTAC, ¿verdad? Sí. Bien, os enseño aquí las imágenes del angioTAC. Ahí se empiezan a ver, ¿no? Ahí se ha visto, se ha empezado a ver algo. Vamos a ver, un poquito más allá, perdón, que se había cortado el vídeo. Vamos a ver qué le pasa a la arteria mesentérica superior. Aquí veis viendo contraste en la aorta y ahí ahora pasaremos a la parte un poquito más lento. Dame un segundo, a ver si podemos ir viendo poquito a poco qué pasa en la arteria mesentérica superior, que ahí más o menos tiene flujo, pero como estamos en una mesa de isquemia, lo lógico es que en algún momento se tape y ahí ya no hay mucho más flujo. Y ya veréis la fase portal en la cual, pues, como bien ha adelantado Juan, ¿no? Hay veces que también en la fase portal podemos ver si pasa flujo o no pasa flujo, aunque veremos a ver si es la mejor prueba de imagen. Bueno, pues ahora viene el quid de la cuestión. Todos pensábamos que es una paciente con riesgo cardiovascular, una paciente que empieza un dolor súbito, un dolor desproporcionado, un dolor de mal control y era candidata a tener una isquemia mesentérica aguda. Y además la percepción que tenéis del panel es que estamos empezando a ir tarde, parece. Bien, ahora nos vamos todos y seamos todos solidarios con todos independientemente de donde trabajemos. Vámonos todos a un hospital comarcal, un hospital básico. ¿Qué haríamos ahí? Si estuviéramos ahí en un hospital comarcal donde no tenemos más que nosotros mismos como cirujanos, quizá tenemos la suerte de tener un cirujano vascular localizable, o igual no, depende del hospital comarcal donde trabajemos. El angioTAC sí que lo podemos realizar. A veces incluso las imágenes nos las lee un servicio de radiología de otro centro, que esto en Cataluña ocurre con frecuencia. Y si tenemos que realizar algo, una de dos. O depende de la experiencia del equipo, lo haríamos en el quirófano y luego decidiríamos derivar, o ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿qué haremos desde un hospital comarcal? Ir respondiendo y vamos a ver qué opina el panel. Tenemos claramente un candidato a responder. Obviamente.
Bueno, yo vengo del hospital de Játiva, es un hospital comarcal, y en nuestro hospital en concreto no tenemos cirujano vascular, con lo cual lo lógico sería llamar a nuestro hospital de referencia. Sería llamar al hospital de referencia. A ver, este caso en concreto no se podría haber dado porque en nuestro hospital no vamos a operar a nadie de un bypass, pero sí que es cierto que, así como siempre se ha dado importancia, o en urgencias mismo, ¿no? Existen los códigos ictus para derivar lo más rápido posible al paciente a un hospital de referencia para que esté tratado como toca. Yo creo que una isquemia, una oclusión en concreto de la arteria mesentérica superior de forma aguda en una paciente de 63 años no es para hacerle una laparoscopia exploradora en nuestro hospital y seguir perdiendo tiempo, porque ya hemos perdido 12 horas. Hay que contactar con este hospital de referencia. La realidad que muchas veces nos encontramos, los hospitales que dependemos de servicios que están en nuestros hospitales de referencia, como es el caso de cirugía vascular, es que, claro, tú llamas a un cirujano, a un vascular que está localizado, que te dice que llames a la UCI de su hospital para ver si tienen camas, llamas a la UCI, el de la UCI te dice que le llames a la REA y al final acabas discutiendo 1 hora y media, 2 horas buscando a alguien que te coja a esa paciente. Bueno, ya empiezan las dificultades. Vamos a ver, desde un hospital de referencia, ¿qué sensación tenéis cuando os llaman por una paciente como esta? Bueno, yo es verdad que sí que entiendo lo que él dice, porque sí que pasa, ¿no? A veces el parón, ¿no? Para no recibir pacientes, pero tienes toda la razón. Yo creo que hay que derivarlo lo antes posible, hasta muchas horas en isquemia, y al final, ¿dónde se va a hacer el tratamiento? Es allí. Es una tontería hacer una láparo para cerrarla, para llamar desde entonces, ya está. Sí que es verdad que el estar localizados a veces dificulta mucho el tema de la gestión con UCI y tal, pero si pudiéramos todos poner un poquito de nuestra parte, ¿no? Para que todo fuera un poco más fácil y entendernos unos a otros, pero sí hay que derivarlo, sí. Y una pregunta, Beatriz, imagínate que tú estás localizable, te llama el cirujano y en este caso es una embolia. Igual podrías hacer una embolectomía abierta. ¿Podrías? ¿Qué opinas sobre eso? Pues sí que es verdad que yo me he creado un poco en la época del endovascular y también ya las guías europeas te recomiendan el inicio, bueno, realmente recomienda el endovascular sobre todo en las trombosis, las embolias es más dudoso. Pero los dispositivos van mejorando mucho, hay muchos dispositivos de tromboaspiración, también ahora estaban iniciándose unos ultrasonidos que fragmentan trombo para luego aspirarlo, con lo cual yo lo haría endovascular, sí, desde braquial, sí puede ser. Y entre las 3 horas, 4, entre que sale del hospital y llega al de referencia y lo valoran, a hacerlo antes y derivarlo, ¿tú cómo lo ves? Los tiempos. Hacerlo los cirujanos generales. Algo tiempo dependiente, que es mejor, destaponar antes y derivar. ¿O esperar 4 horas más hasta que llegue? ¿Tú cómo valorarías esa pregunta? O sea, en el hospital de origen que lo hiciera cirugía general. Sí, con o sin vascular. Bueno, pues quizá valorando las horas de isquemia que ha tenido, no me parece... Igual sería una opción, Sí, quizá. es una opción, sí, sí. Las ramas que se pueden abrir y luego se hace un arterio allí y se continúa. Ok, me voy a tomar el honor, si os parece, a la audiencia, de que las moderadoras también sean parte del panel, porque yo creo que puede ser muy interesante conocer cómo perciben desde un hospital terciario la llamada de un caso como este. Más de 12 horas de retraso, claramente una isquemia mesentérica aguda, que no hemos hecho todavía nada más que esperar y pensar cómo podemos abordarlo y además me lo van a derivar a mí después de cuánto tiempo. ¿Qué percepción tenéis desde un hospital de referencia un caso como este? Que cuando la paciente parece que no tiene ahora peritonismo y lo que tiene es un dolor desproporcionado y en el TAC parece ver que las asas tampoco están muy mal, pero cuando me llegue a mí al hospital tendré que volver a valorarla, eso lo tengo claro. Que lo primero sería revascularizar, sí, pero yo entiendo que en un comarcal también eso es muy difícil. Entonces tendrían que derivarlo, hablar con el cirujano vascular y ver la paciente cómo te llega. Maravilloso. Juan, última pregunta. Tú estás de referente como angioembolización en un hospital de donde te llaman. ¿Lo aceptas tú solamente o pides a otra especialidad que esté contigo en esta patología? No creo que esto nunca hay que aceptarlo solamente. Creo que nadie de los que estamos aquí. Hay que contar, como bien hemos dicho, con la UCI, que te tendrás que pelear con ellos por si esto es viable o no es viable, que para ellos pocas cosas son viables. Luego con cirugía, porque probablemente el marrón que me voy a comer yo va a remitir a ellos y estar un poco todos de acuerdo en tirar para adelante o no tirar para adelante
según el caso, ¿no? No creo que en ningún caso hay que verlo desde un solo punto de vista. Me ha gustado tu palabra, Juan, marrón, porque es realmente sí, es la sensación de toda persona cuando escucha las tres palabras, isquemia mesentérica aguda, juntas. Madre de Dios, lo que me viene y a ver cómo va, ¿no? Porque la gran mayoría terminan mal, además la experiencia que tenemos en el sur de Europa. Entonces, ahora vamos todos a trasladarnos a un segundo nivel. Imagínense que pueden estar de la mano del cirujano vascular, es decir, estamos los dos. Beatriz, estamos tú y yo de guardia, físicamente. Las dos vemos la cara de la paciente, las dos vemos la exploración de la paciente, todo, todo, y tenemos las herramientas para poder trabajar juntas en quirófano. ¿Qué haríais la audiencia y qué me plantearías, Beatriz, que hiciéramos juntas? Yo te digo, ostras, sí, Beatriz, vamos a abordar la arteria mesentérica. Yo me he formado en un hospital terciario, sé abordarla, he hecho extracciones hepáticas, sé cómo alcanzar la arteria mesentérica. Yo te llevo y tú procedes. ¿Cómo lo ves? Yo, sinceramente, iría más por intentarlo endovascular. Si tú consideras que las asas pueden ser viables y el paciente puede tirar para adelante, yo iniciaría vascularización endovascular. Y sería mejor derivarla si no la tuviéramos en ese momento. Y si la tuviéramos... Sí. Claro, hablando, claro, sí. Exacto. En un secundario a veces es variable. Puedes sí, tener puede unas hacer los horas, rayos, a veces, sí, está claro. ¿no? 24 horas. Ok, o sea, si tuviéramos endovascular, lo haríamos. ¿Y lo harías tú? ¿Lo harías con Juan? ¿Cómo organizaríais esa sala? Pues eso depende mucho del hospital, la verdad. Donde yo he estado, donde me formé, lo hace cirugía vascular, y donde estoy ahora, la aguda la hace radiología. Está como ya estipulado. Pero bueno, yo creo que eso depende de cada hospital, cómo lo tenga organizado el protocolo. ¿Y los cirujanos están involucrados? ¿Los cirujanos generales? Sí. Sí, Siempre, claro. ¿no? Sí. Ok, mira, vamos a mirar aquí. La gran mayoría, casi la mitad de la sala, lo derivaría igualmente a un terciario. Un 40% haríamos una laparotomía y abordaríamos la arteria mesentérica superior para no perder tiempo con traslados. Un 8% aún sigue pensando que pues, la cosa va a ir mal, así que hasta aquí hemos llegado. No sé yo si los vasculares estarán muy contentos con esa decisión después de la faena de haberle llevado adelante después del Leriche. Un 3% laparoscopia exploradora y una laparotomía exploradora sin abordar la arteria mesentérica. Bien, la gran mayoría estamos entre o explorarlo in situ y resolverlo y derivar. Bien, y ahora imaginaros, estamos en la NASA. Tenemos todo lo que necesitamos para poder tratar a esta paciente. Aunque vayamos tarde, lo tenemos todo. Entonces, y ahora, curiosidad, que imaginaos que viene al hospital, pero puede no ser de zona, que esto no sé si aquí también en Comunidad Valenciana ocurre, pero en Cataluña los hospitales terciarios son muy estrictos con lo que es de su zona de referencia de los habitantes o es de otra zona de referencia y no te dejan ingresar un paciente que no esté su código postal en el área de referencia que te toca atender, a no ser que sea una patología compleja o un paciente que haya estado llevado por el equipo. Bien, fijaros, si tenemos todo lo que necesitamos, mira, y todavía seguimos decidiendo. ¿Qué haríamos? A ver, en la mesa. Creo que nos falta una opción ahí, ¿Cuál? ¿no? No sé, Juan, lo ¿Cuál? que opinas, pero pues tener la posibilidad de hacer alguna técnica endovascular o por parte de vascular o por parte de radiología intervencionista, los famosos quirófanos híbridos o según los hospitales como lo tengan montado, ¿no? Bien, empezamos a hablar del quirófano híbrido, me gusta. Bien, aquí ya empezamos la gran mayoría de la sala a tener en consideración pues que es una patología donde hay que tratar la etiología que la ocasiona. Pues bueno, en aquel momento no teníamos disponibilidad de la sala de angioradiología y decidimos ir a quirófano con los cirujanos vasculares, que además eran los responsables de la paciente por la cirugía previa. Bien, pedimos el quirófano a las 11:41, tal cual, es la hora donde hicimos la solicitud. ¿Qué pasó? Pues doble quirófano de urgencias ocupado por 2 intervenciones largas, el resto de quirófanos todos ocupados, era imposible terminar ninguna de las cirugías que se estaban llevando a cabo en aquel momento y hicimos piel a la 1, casi a las 2 menos 20 aproximadamente. Estas son las imágenes de aquella laparotomía donde ahí empezáis a ver, ¿no?, que las asas algunas están algo más congestivas. Veréis ahora con las imágenes a continuación pues que las asas, las que están debajo de algunas manos,
están ya algo más necróticas, pero podrían ser reversibles, y ahí simplemente lo que estábamos haciendo es buscar la arteria mesentérica superior a nivel transmesentérica. Esto es lo que alcanzamos. Ahí veis la arteria mesentérica superior, donde nuestra compañera de cirugía vascular pues ya estaba empezando a pasar los Bessel loops para realizar la embolectomía abierta. Como veis, las manos, esa asa que aparece entre las manos ya empiezan cada vez, ¿no?, a pedir auxilio, decir que por favor vamos a darle flujo. Mediante un Fogarty pues eliminamos el émbolo, restablecimos el flujo, y ahí es como cuando se empezaron a reperfundir las asas y decidimos realizar un cierre abdominal diferido. Quiere decir que dejamos la cavidad abdominal abierta y volveremos cuando mejore la fisiología del paciente, porque evidentemente la paciente pues hizo un claro síndrome de isquemia de perfusión, a la que devolvimos el flujo. La arteria mesentérica superior empeoró muchísimo, con un shock con adrenalina hasta más de 40 mililitros hora. Iniciamos la anticoagulación, porque a estos pacientes es recomendable que vayan anticoagulados, porque si no se volverá a tapar la arteria mesentérica superior. Y durante la evolución, en los siguientes 2 días, pues el exudado por la terapia presionegativa era seroso. Empezaron bomba de furosemida porque estaba anúrica, mejoraron su fisiología con noradrenalinas ya a 10 mililitros hora, y a nivel analítico fue paulatinamente mejorando, aunque no del todo, como podéis ver en los últimos resultados, ¿no? Pues incrementaron la leucocitosis, sí que empezó a disminuir, PCR, el riñón empeoró, por eso empezó la bomba de furosemida, la empezaron a hemofiltrar, las TK sí que disminuyeron. Bueno, aquí hay un batiburri, ¿no?, de datos analíticos. Yo no sé, Mario, ¿tú crees que es muy relevante la analítica en estos casos? Hombre, sí que nos orienta un poco Te puede guiar a cómo está evolucionando realmente la paciente. Bien, pues la revisamos 2 días después y esta es la imagen, en la cual claramente podéis ver, y algunas de las manos que veis ahí son mías, la frustración del cirujano de intentar ir lo más rápido posible, intentar diagnosticarlo rápido, intentar hacer todas las trabas que nos iba poniendo la realidad que vivimos en el Sistema Nacional de Salud, y podéis ver pues que aunque intentamos tratar la etiología, pues claramente toda la demora después de más de 14 horas de empezar la clínica y de estar tapada la arteria mesentérica superior, pues que fue insuficiente y la paciente falleció. Bueno, a ver si el siguiente caso da algo mejor. Vamos a ello. Bien, pues aquí es también unos 60 años. O sea, parece que en España la isquemia mesentérica no es solamente del elderly, que empezamos a tratarla en personas más jóvenes, pero aquí estamos ya, nos estamos acercando ya a los 50, 61 años, IMC 29, hipertensa, diabética, dislipémica, claudicación intermitente, todo el combo del paciente cardiovascular. Y además sobrevivió a una isquemia mesentérica en el año 2022. Esta paciente ingresó hace poquito en el hospital. Esta paciente fue de las primeras que se benefició. Cuando al final de la sesión os explicaré todo lo que nos costó y nos sigue costando en el Hospital del Mar intentar mejorar el pronóstico. Pero esta fue una de las primeras que se benefició del trabajo multidisciplinar entre cirugía general y cirugía vascular, y hizo una trombosis de la arteria mesentérica superior hace 3 años, ahora será el 4º, pero ingresó el año pasado a finales. Le hicimos un bypass ilíaco mesentérico extraanatómico, requirió resección de 40 centímetros de yeyuno, y también hicimos un cierre abdominal diferido, pero el postoperatorio fue muy tórpido. Os enseño primero qué es un bypass iliomesentérico. Con esto Beatriz es la más experta que hay en la sala, pero bueno, básicamente es que a la arteria mesentérica superior le damos flujo a través de la ilíaca. Y diréis, ¿qué ilíaca? Pues la respuesta de mis compañeros de cirugía vascular es la que mejor caiga. Eso es lo que no sé si estás de acuerdo, Beatriz, pero es lo que siempre me contestan. Y pues fue un postoperatorio tremendo, ¿no? Pues recuperándose del shock séptico porque llegamos tremendamente tarde. Además hizo una colecistitis isquémica que requirió una colecistostomía percutánea, pero luego en el control después tenía litiasis biliar además, y todavía no estaba colecistectomizada. A ver quién se atrevía a meterse en ese abdomen después de ese postoperatorio. Hizo una discencia clara de la herida quirúrgica, requirió terapia de presión negativa, muchísimo tiempo. Además, es la típica paciente que ves el apellido y dices, ¡buah! Ya está aquí, ¿no? ¿Qué le pasará? Que todo el servicio la conoce.
insuficiencia respiratoria, neumonías por diferentes gérmenes. Además, en el Hospital del Mar tenemos unos gérmenes muy peculiares. Será que, ¿no?, el agua de la Barceloneta da una flora algo distinta, un weaning tremendamente difícil, necesidad de traqueostomía percutánea, además una traqueobronquitis, insuficiencia renal, se le trombosó la radial por donde estaba monitorizada, hizo una endocarditis por una bacteriemia por Staphylococcus aureus y llega a urgencias. Eso es lo mejor de todo. Cuando abres la historia y dices, ¡ay, Dios mío, qué le pasará ahora! Bien, pues llega a urgencias a las 12:15 de la noche. Esto es lo que siempre nos sale en urgencias del Hospital del Mar cuando hacen el triaje de un paciente. Llega a las 12:16, una IVA de 10, un dolor insoportable, un dolor que además dio la pista a los que la atendieron, que les recordaba lo que le pasó hace 3 años. Y estas son sus constantes: la tensión correcta, frecuencia cardíaca correcta, sin fiebre, saturando bien, pero un dolor muy, muy, muy incontrolable que venía francamente afectada. 12:16 de la noche, una guardia tremenda. Te llega ya el casito en el cual dices, bueno, vamos a ver, vamos a hacer el último repaso y vamos a ver cómo distribuimos las tareas de la noche. Y es cuando en ese momento te entra esa felicidad extrema, que ves todos estos antecedentes, además la conoces, porque la llevaste hace unos años, y a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríais en el panel? ¿Qué haríais? Todavía no tenemos nada. Ha llegado, habéis visto el apellido en la lista. Oh, Dios mío, ¿qué le pasará ahora? A ver, la realidad en cualquier hospital es que en urgencias la va a atender un residente de medicina de familia de cualquier año. Y lo lógico es que se le pida de inicio una analítica, se le ubique en el box, se le pide una analítica y se le paute la analgesia. Otra cosa es que tú, pues cotilleando a las tantas de la noche por ver si te van a encalomar faena cara a la madrugada, empieces a registrar urgencias, a ver qué me salpica, ¿no? Sí, y digas, uy, a esta la conozco. Y ya bajes y te preocupes, igual puedas orientarlo más. Pero lo lógico yo creo que sería lo primero, la analítica y analgesia. Ya ver qué es, ¿no? Si es la vesícula también, que tiene, ¿no? Hizo la colecistitis isquémica en contexto del shock, pero luego descubrimos que tenía colelitiasis. Estaba en lista de espera, pero nadie se había atrevido a programarla. ¿Y en un hospital terciario qué haríais, Mónica, María José? ¿Lo mismo o cambiaríais algo? Si vemos a la paciente antes de que la vean los de urgencias y le pidan la analítica y se esperen a llamarnos, pues igual sí que con el dolor que tiene la paciente, sí que le vayan sacando la analítica, pero llamo al radiólogo y que me haga un angiotac. Ok, perfecto. Y entonces, aquellos que solicitéis el angiotac, ¿con qué rapidez? ¿Cómo de rápido necesitamos ese angiotac? Hay pacientes que ya los ves y dices, esto huele a TAC. Se lo haré, se lo voy a hacer en algún momento, pero bueno, vamos a esperar todos los pasos que tocan. Pero ¿con qué rapidez? Mira, el 100% de la sala lo quiere ya. Sí. Juan, lo quieres ya. ¿Qué opinas? ¿Tú lo quieres ya también? Es que con esos antecedentes yo creo que hay un código, ya no sé qué es el código paciente, nombre y apellidos. Entonces, a mínimo que curioses un poco y diciéndote ella que le recuerda al episodio previo, que según parece fue un pisto importante. Entonces, creo que va a ser fácil convencer a quien esté de guardia para que él se lo haga lo más rápido posible, la verdad. Ok, perfecto. Bien, pues esto ocurrió en octubre de 2025 y en julio de 2024 empezamos un nuevo código interno intrahospitalario, que le llamamos, es un código específico para esta enfermedad. Y consta de que cuando tienes una persona que crees que tiene una isquemia mesentérica aguda, lo que hacemos es, nos reorganizamos todos y el primer paciente que irá al angiotac es ese. No esperas a ver ni analítica, no esperas a nada. Lo llevas y confirmas o descartas esa enfermedad. Y os explicaré con más calma el protocolo después con todo el diagrama para que si necesitáis también podáis hacer fotos. Bien, pues activamos el código y esto quiere decir pues, que mientras enseño el TAC, la enfermera ya sabía que tenía que enviar los 3 tubos al laboratorio, ya sabía que tenía que reservar pruebas cruzadas, pues necesitaba transfusión en quirófano donde después fuera la paciente. Si está anúrica, pues tendría que ir con sonda vesical, si estaba vomitando con sonda nasogástrica y además vamos con monitor, como si fuera un código politraumatismo, un código ictus, un código infarto. Entonces,
Esta es la fase arterial donde bueno, se empieza a sospechar que el bypass que se ve a la izquierda, pues no pasa flujo por aquel bypass que hicimos en el año 2022. Claro, una de las dudas es, ostras, ¿pero estaría tapado ya? ¿O se acaba de tapar ahora? Bueno, revisamos un TAC previo, el último que tenía, que hacía pocos meses de uno de los controles, y en aquel TAC previo, de hacía nada, apenas un par de meses, casualidad, pues aquel bypass que parecía que estaba tapado en esta ocasión, pues claramente veis que ahí no estaba tapado. Sí que es una fase portal, no es arterial, pero veis que todo tiene flujo en todo su recorrido, con lo cual parece que tiene una nueva isquemia mesentérica aguda, porque se le ha tapado aquel bypass que le hicimos en el año 2022. Y además el radiólogo in situ nos dice, ostras, pues que además vemos que las asas están algo ¿no? con signos de sufrimiento. No las acabo de ver muy finas. Justo cuando estábamos decidiendo, los compañeros de guardia con los vasculares, con angioradiología, viendo cómo abordar mejor la arteria, aquel bypass, porque no iba a ser una cirugía fácil, pues justo les salió la analítica y ahí vimos la fisiología, láctico de 3, 26.000 leucos, y decidieron, digo, vámonos a quirófano, vamos a ver cómo están las asas, y ahí decidimos si podemos hacerlo todo en una o si lo llevamos a embolizar. Bien, entonces, ¿qué haríais vosotros en ese entonces? Una paciente que ya ha sobrevivido a una isquemia mesentérica aguda hace 3 años, que parece que otra vez tiene otra isquemia mesentérica, ¿cómo lo veis? No puede ser, otra isquemia, a quirófano, bien, todos en conjunto, ¿no? Beatriz, ¿estarías contenta de trabajáramos juntos? Sí, por en un supuesto, paciente claro, donde ya sí. habíamos estado involucrados. Sí, desde el punto de vista de las pacientes de cirugía y eso siempre los que nos contactan. Perfecto. ¿Y cómo intentarías tú hacerlo endovascular, seguramente, ¿no? Por toda la experiencia y todo. Endovascular actualmente, pero si vosotros decidís hacer laparoscopia, pues sí que nos podemos meter a hacer una trombectomía directa, que es más sencillo en ese momento. Si no, yo creo que se puede destapar el bypass endovascular o incluso la mesentérica superior, que al final se puede intentar. Al final tiene, ¿no?, el muñoncito Tiene un previo que igual puedes pasar por ahí, ¿no? Bien, pues los compañeros de guardia decidieron llevarla a quirófano. Con esto fue aproximadamente las 6:30 de la mañana, cosa así, o antes, 5. Me llamaron, yo estaba camino al hospital, suelo llegar muy pronto al hospital, y me llaman, ostras, Ana, no nos cuadra. Las asas son rosas, con buena peristalsis, están perfectas. ¿Qué opináis? ¿Nos hemos equivocado? Es decir, tenemos una paciente que viene con un EVA de 10, que tiene un angiotac donde tiene tapada el bypass y con un dolor desproporcionado, y veo las asas y son normales, que es la duda que tuvieron mis compañeros. ¿Qué opináis en el panel? ¿Nos equivocamos en llevarla a quirófano porque puede ser otra cosa? Las asas son rosas, con peristalsis correcta. Sí que es verdad que para entrar a la cavidad peritoneal y anatomizar todo, después de la trayectoria de hacía 3 años, no fue nada sencillo. Esto les llevó un buen rato, pero luego todo estaba bien. ¿Qué opináis en la mesa? ¿Es una isquemia? Si la clínica ha mejorado, yo creo que la sospecha era bastante alta. Yo creo que era una inicial. Ok, como el 96% de la sala. ¿Realmente por qué? Porque la isquemia empieza en la mucosa y si la diagnosticamos pronto no lo vamos a ver, porque está la mucosa necrótica, no lo vamos a ver, cómo es, ¿no? No es transmural. Entonces, dado que el abordaje iba a ser muy laborioso, pues nuestros compañeros de cirugía vascular decidieron bajarla a la sala de angioradiología, hicimos un cierre abdominal diferido y ahí colocaron un stent para volver a repermeabilizar aquel bypass que se tapó. La revisamos a los 3 días, no hizo falta resecarle nada, el intestino. Le realizamos la colecistectomía para evitar más cirugías a posteriori, no fuera que volviera a hacer otra colecistitis. Y hizo un hidrodinámico y se pudo marchar a los 15 días con toda la integridad de su intestino. Y vamos al último y rápido, así ya cerramos. Último caso. Yo creo que este es rápido y más sencillo. Ahora sí que vamos a los octogenarios, a lo que viene a la mente cuando pensamos en esta enfermedad. Personas octogenarias, nonagenarias que vienen con esta enfermedad. 81 años, este es varón, dolor abdominal y una hemorragia digestiva baja. Y de hecho él la explica, es que parece como color cereza. Con antecedentes patológicos, una AC por FA, hipertenso dislipémico y una polimialgia reumática para la que toma corticoides.
En la exploración física, las constantes normales, de hecho, tendencia a la hipertensión, sobre todo por el mal control del dolor que tenía, y un abdomen nada de defensa y con un dolor claramente difuso. Con esto lo orientan los compañeros como una colitis isquémica. Ven la analítica, ven que tiene la función renal normal, láctico normal, PCR normal prácticamente, 0,1, hemoglobina correcta. En el contexto de la colitis isquémica, de la hemorragia digestiva baja, leucocitos casi dentro de la normalidad, 11.600, en el Hospital de Mares hasta 11.000, y un TP normal, 1,21, por lo cual analítica completamente normal. Y como les llamaba la atención y decían, ostras, jolín, pero es que le duele bastante, bueno, vamos a ver, no es que esta colitis isquémica se haya complicado, porque tiene bastante mal control de síntomas. Y decidieron, bueno, hacer un angiotac, a ver el colon qué tal. Y la sorpresa fue pues que si seguís la arteria mesentérica superior, vais a ver que, uy, se tapó. Lo voy a tirar para atrás, para que la veáis. Ahí sale la mesentérica superior, la veis en el centro de la pantalla, y ahí se tapa. Y el colon está perfecto, es decir, tenemos una embolia de la arteria mesentérica superior, que es la causa de la enterorragia. Bien, el informe del radiólogo es de tromboembolismo de la arteria mesentérica superior sin signos de sufrimiento de asas y además una pequeña trombosis lineal en la vena mesentérica superior. Con esto me gustaría preguntarte, Beatriz, a los cirujanos nos gusta ser claros en cuanto a términos. O es una trombosis o es una embolia. ¿Por qué tenemos que mezclar un tromboembolismo? ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿O aceptarías términos intermedios? De, bueno, será un tromboembolismo y no nos mojamos y ahí se queda. Realmente, si no es una paciente aterosclerótica que no me ha parecido y con una FA, una embolia. Una embolia. Bien, perfecto. Y fijaros qué imagen tan bonita. Y además es típico, la embolia en la arteria mesentérica superior es más allá del ósteo, es distal, es más allá de 6 centímetros. Y lo que a veces me han explicado mis compañeros de cirugía vascular, la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo con ellos, es que el émbolo hace trombo distal a veces y por eso se ve tan largo, porque cuando lleva tiempo te hace el trombo secundario. Bueno, pues el paciente está perfecto, es decir, viene por un dolor mal controlado, por una enterorragia. Se orientó como una colitis isquémica, pero como no cuadraba, solicitaron el angiotac y vieron que el colon era normal y que fue una isquemia mesentérica aguda. Y, bueno, podemos tratarlo como necesite. Es decir, imagínense que tenemos opción de todo. La gran mayoría la abordaría endovascular. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vosotros estarías de acuerdo, Beatriz? Sí. Por la época actual, pero justo en la embolia las dos opciones son muy válidas. Si la paciente tiene una buena calidad de vida y el riesgo no es muy alto, pero sí, yo haría endovascular. Juan, ¿tú estás de acuerdo? Te enseño la imagen si quieres. ¿Quieres ver la imagen otra vez? No falta. Porque esto siempre es vuestra guía. Voy a ver cómo de fácil será, cuántas horas me llevará. No, sí, yo me encanta que planteéis tantas otras opciones, pero en mi ámbito los 3 casos los habría hecho yo. y no por gusto, no por gusto, ni mucho menos. Pero también un poco el manejo que tenga cada uno, estaría genial lo de la embolectomía quirúrgica y tal, pero esto. Y luego, si encima no tiene sufrimiento de asas o tampoco hay una indicación clara de abrirle la tripa, creo que en este caso, más que en los otros incluso, habría que priorizar el endovascular. Sí. Vale, imagina, Juan, que tú dices, vale, sí, ok, lo paso. Vale, tienes toda una programada en tu sala, aparte de la urgencia. ¿Qué haces? Anulas la programada y pasas esta urgencia, te esperas a tener la sala libre. Bueno, es una realidad que tenemos todos, es decir, vamos con todos los tiempos. Ojalá poder decir, no hago la urgencia que tengo que hacer un catéter de hemodiálisis, pero no creo que funcione así. Entonces haríamos la urgencia. Pasaríais la urgencia y luego a ver si podéis terminar el programa. Sí, claro, sé que diferir algo, no creo que sea conveniente diferir una isquemia mesentérica aguda. Ok, entonces hacemos todo endovascular y todo va bien. Es decir, hacemos la aspiración de la embolia, todo va bien. ¿Qué haríamos? ¿Lo operamos o no? ¿Vemos el intestino o no? Es la principal incertidumbre que uno tiene cuando lee lo que publican otras series de, bueno, ya sí, ¿ahora qué hago? He tenido la opción de diagnosticarlo pronto, he tenido la opción de poder hacerlo mínimamente invasivo. Oye, ¿ahora qué hago? Lo reviso, ¿no? Mientras que van contestando en el público, ¿qué haríais en la mesa? Venga, desde Comacal hasta el terciario. A ver, yo pienso que también si el paciente
mejora clínicamente tras el procedimiento endovascular y incluso en controles analíticos también el paciente va mejorando. En principio no lo sometería a una cirugía abdominal si no es preciso. Otra cosa que el paciente te suscitará dudas o que hubiera un empeoramiento clínico o analítico. Ok, Mónica, María José, ¿estarías de acuerdo? Sí, nosotros, bueno, también el paciente está mejorando. En el TAC no había lesiones intestinales, tú lo exploras. Yo creo que si en este momento le haces una laparoscopia, vas a tener la misma duda. Vas a ver el intestino, como tú bien has dicho antes, la isquemia empieza por la mucosa y no la vas a ver. Entonces yo creo que en este momento no te va a aportar nada el ver por fuera las asas. Perfecto, pues decidimos aspirar el émbolo mediante acceso humeral izquierdo. La evolución fue favorable y se marchó a casa a la semana. Esto es la isquemia mesentérica, esta es la realidad que hemos tenido. Esa también, ¿no? Es una imagen donde fue uno de los últimos casos donde dijimos esto no puede ser, tenemos que cambiar porque no puede ser que sigamos haciendo laparotomías con este pronóstico tan infausto. Y veis isquemias aquí, isquemia en diferentes fases, desde la transmural al poquito intestino viable a cuando empieza a estar ya más isquémico. La isquemia mesentérica es una enfermedad donde la incidencia aún es desconocida. Y esto es así, no lo sabemos por qué, porque hay grupos que dicen que es de 0,63 por 100.000 habitantes años. Si esto fuera así, en Cataluña serían unas 50 isquemias al año y en el Hospital del Mar recibimos unas 10, 15 oclusivas. No puede ser que en un hospital de 500 camas lleguen ese número de pacientes con isquemia mesentérica aguda, con lo cual es insuficiente ese número. Hay otros hay un estudio sueco que está muy bien que dice, oye, cuidado, porque cuando hacemos las autopsias, esta enfermedad se multiplica por 20, es mucho más habitual porque sois incapaces de diagnosticarlo. Y el último artículo que se publicó, que quizás sea el que tenga, ¿no? Que es un intermedio, 6,2 por 100.000 habitantes año, y quiere, ¿no? es decir, es una enfermedad más frecuente de lo que creemos porque no la diagnosticamos aún y no pensamos en ella. Cuando pensamos muchas veces es demasiado tarde. Aproximadamente es un 1% de los pacientes que atendemos en urgencias, pero a medida que envejecemos puede llegar a ser a más de un 10% en edades superiores a 70 años. Aquí veis, estos son resultados de una tesis finlandesa, donde veis que a partir de los 60, el que es la isquemia mesentérica aguda, que es la línea negra, es más frecuente que la pancreatitis, incluso que el aneurisma roto de aorta. Y es una enfermedad en la cual estamos todos tremendamente sensibilizados, en que hay que correr y hay que diagnosticarla pronto. Realmente hay una barbaridad de síntomas con los que te puede confundir. Sí que es cierto que el dolor abdominal es muy característico y cuando ves una ya las identificas después, no se te escapan. Pero sí que es cierto que náuseas, vómitos, diarrea, heces con sangre son síntomas muy poco específicos. Y lo que sí está demostrado es que el angiotac se debe realizar sin ningún tipo de retraso para confirmar esa sospecha clínica que tiene quien lo evalúa. El angiotac es el mejor por su sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos, como veis en la literatura que os enseño. Y se ha demostrado que si nos ponemos de acuerdo, si trabajamos en equipo, si hacemos protocolos interdisciplinares, con un código, con una codificación en esta enfermedad, como emergencia vascular, la mortalidad puede descender hasta un 25%. Estos son resultados del grupo finlandés. A nivel europeo está Helsinki y está París, en Bouillon, que son los que tienen mucha más experiencia en esta enfermedad y tienen mortalidades en torno al 20-25%. Y el laboratorio no sirve para nada. Quizás sirve para decirte que vas tarde, pero no te va a ayudar a decidir si la podrá tener o no. Eso te da información de la fisiología, pero lo que principalmente debes tener es la sospecha clínica. Siempre hay que tratar la etiología, si no la mortalidad es muy superior y la laparoscopia es muy controvertida en esta enfermedad, porque si tenemos que tratar la etiología, abordar la arteria mesentérica mediante laparoscopia es algo tremendamente complicado y si tenemos que correr, quizás sea que vayamos directos al objetivo, que es repermeabilizar la arteria mesentérica y luego ya revisaremos el intestino. Siendo vascular o abierto, hay muchísima controversia en lo que se ha publicado. Y depende de la fisiología del paciente, depende de la etiología de la oclusión de la arteria mesentérica superior, de las características anatómicas de esa arteria, de lo enferma que esté y de la experiencia del equipo, evidentemente, porque esto va a ser lo que te va a ayudar a tomar la decisión de cómo vamos a hacerlo antes, cómo nos podemos organizar para este caso, hacerlo lo antes posible. Otra de las dudas que tenemos
los que hemos tratado muchas isquemias y que han fallecido, la gran mayoría es, bueno, pues si no se muere ahora, se morirá después. Son personas que tienen mucha patología de base, son personas que igual fallecen en poco tiempo por otra patología. Esta es otra tesis finlandesa, en la cual podéis ver que al año de sobrevivir a una isquemia mesentérica aguda, que las dos curvas son supervivientes a una colecistitis y a una isquemia mesentérica aguda, como veis al año más del 80% están vivos. Sí que es verdad que fallecen más por toda la comorbilidad, pero ¿por qué vamos a tirar la toalla en algo que tenemos los medios y nos podemos simplemente reorganizar? En julio de 2024 empezamos un protocolo que no ha sido nada fácil, ni sigue siendo fácil llevarlo porque es un protocolo institucional, pero esto la verdad es que en un año ha cambiado tremendamente el pronóstico de esta enfermedad y es el protocolo adaptado de los compañeros de Helsinki. Y lo que hacemos es cuando creemos que una persona pueda tener una isquemia mesentérica aguda y en base a los datos que tenemos de las isquemias previas en el Hospital del Mar, no podemos tener en cuenta la edad, porque hemos tenido isquemias en personas jóvenes, incluso de 30 años, por patología hereditaria de base, y aquellos que tienen un dolor abdominal con un EVA 9 o 10. Son pocos, pero algunos sí que vienen y que no se controla con la medicación. Con esto nos avisan a cirugía, vamos a ver al paciente y si creemos que puede serlo, es decir, aquel dolor abdominal difuso, mal localizado, sin irritación peritoneal, con un EVA tan elevado, activamos el código y nos vamos al angiotac. ¿Qué sabe enfermería de esto? Pues sabe que este código existe, sabe que si estamos en urgencias tiene que tener un mínimo de 2 vías, si está en úrico tiene que ir al TAC sondado, tiene que enviar la analítica al laboratorio, ya la veremos, guardar sangre por si la necesitara y si está vomitando, que vaya ya con la sonda nasogástrica puesta y trasladarlo con monitor, como si fuera otro código. Y vamos todos con el paciente, va el cirujano, va el equipo que lo estaba tratando y va enfermería. Y allí nos encontramos con el radiólogo, in situ, viendo el TAC en momento real. Si confirmamos que es una oclusión aguda de la arteria mesentérica superior, llamamos a los compañeros de cirugía vascular y bajan en ese momento al TAC a ver las imágenes. Y si el paciente pues, está chocado o tiene fallo de órgano, con nosotros también estará el intensivista o el reanimador, dependiendo de dónde haya cama en ese momento, para decidir la fisiología, para decidir el fallo de órgano, cómo lo vamos a empezar a revertir. Sí, en todas estas ítems que evaluamos para decidir si vamos a quirófano o no, pero también lo que nos dice el radiólogo tiene mucho peso en cuanto a cómo están las asas y el fallo de órgano, a lo que el intensivista nos indica, decidimos ir a una laparotomía o por angiorradiología. Y ahí, si puede ser candidato a angiorradiología, se hace combinado con el cirujano vascular y el angiorradiólogo allí. Y ahí también está el equipo que lo lleva, también está el cirujano, porque el cirujano lidera todo este circuito. Y evidentemente incluimos a la coordinación de quirófano, porque si vamos a quirófano no es para cuando haya. Tenemos que intentar agilizar lo máximo posible para acortar todos los tiempos que conlleva esta enfermedad, que es lo único que ha hecho que mejore el pronóstico en otros centros. Después de un año de implementación, y con esto cada isquemia que ha ido ingresando, cada mes hemos ido evaluando aquellos que se ha activado el código, por qué se ha activado el código, qué códigos han sido correctos de activar, cuáles son mejorables, qué tropezones hemos tenido en todo este proceso, pues realizamos 2 documentos, uno a los 3 meses y el otro es este anual. Es un documento oficial del hospital, es un documento que todos los implicados lo tienen y que todos los implicados tienen la capacidad de decirnos, mira, esto no ha funcionado, esto habría que cambiarlo, yo lo haría así, yo lo haría así, porque es la única manera de que algo funcione, haciendo que se implique el personal de una institución. Pues bien, en este año hemos activado 35 códigos. De esos 35 códigos nos hemos dado cuenta de que no solamente beneficiamos a las isquemias mesentéricas agudas, sino que beneficiamos a otras patologías quirúrgicas graves. Hemos tenido colecistitis graves con coleperitoneo, hemos tenido perforaciones de víscera hueca, oclusiones intestinales con intestino isquémico, hemorragias activas que han requerido embolización, y esto antes de que falle ningún órgano, ni de que pierdan demasiada volemia. Hemos tenido colitis isquémicas, 7 isquemias mesentéricas oclusivas, y hemos visto que se benefician otros pacientes, solamente en 3 casos. No hemos tenido un diagnóstico definitivo, pero realmente estaban justificados. Un dolor EVA de 10 después de un cateterismo, un paciente que vino con un cólico nefrítico complicado, con un EVA de 9 y que generó controversia, pero bueno, tuvimos el diagnóstico, se pudo tratar pronto, y uno no tuvo diagnóstico definitivo, pero sí que es cierto que todos tenían un dolor descontrolado, a los cuales al final le vas a hacer un TAC. Bueno, pues si lo adelantas, quizá beneficias a que no vayan consumiendo su fisiología. En cuanto a lo que es la isquemia mesentérica,
casi el 70% de todas las hemos diagnosticado mediante el código, es decir, parece que funciona, aún nos queda mucho por sensibilizar a toda la institución, porque hay que hacer formación transversal a todos. Hemos podido revascularizar a la gran mayoría y la mortalidad global, incluyendo los que se han podido revascularizar y los que no, pues veníamos de un 82%, la hemos disminuido a un 33%. De aquellos que se han podido revascularizar, nos hemos acercado a las cifras de Helsinki, 25% de mortalidad. Hemos invertido la realidad aplicando un protocolo del norte de Europa. Y la mortalidad en aquellos activados por el código ha sido cerca del 20%. Con lo cual, parece que lo que hacen en Helsinki pues nos está empezando a funcionar en Cataluña. El tiempo de activación a diagnóstico, es decir, nos avisan a la cirugía, activamos el código y sabemos qué le pasa, es una media de 17 minutos. Pero tenemos entre 6 y 35 minutos en los rangos. Y el tiempo entre diagnóstico y tratamiento, ahí aún nos queda mucho que mejorar, es de 344 minutos. Entre 2 horas y casi 14 horas. ¿Y esto por qué? Porque aún no estamos acostumbrados del todo a diagnosticar tan pronto. Porque nos llama la atención que un paciente que antes era un paciente moribundo, ahora está perfecto. No tiene fallo de órgano, está bien, está consciente, orientado, explicándote que tiene un dolor insoportable, pero una analítica completamente normal. Y esto aún tenemos mucha formación institucional para comprender que hay que acortar los tiempos y que lo ideal es que antes de 2 horas deberían estar ya todos en quirófano, que es lo que es el objetivo de Helsinki. Hemos empezado a tratar pacientes sin cirugía, cuando antes era impensable, se nos morían la mayoría. De estos 2 casos están vivos, están en su casa y están contentísimos de no tener que haber ido a quirófano y haberse tratado todo endovascular. Y de las laparotomías que hemos hecho, que han sido en 7, pues la verdad es que todas aquellas que han estado incluidas en el código tienen toda su integridad intestinal, no ha sido necesaria la resección. Hemos realizado la mitad endovascular, la mitad por vía quirúrgica. Hemos empezado a implementar una técnica nueva, que es el ROMS, que es la colocación de un stent retrógrado por la arteria mesentérica superior en cirugía abierta. Y estos datos confirman claramente que si nos reorganizamos, no abordamos con más recursos, son los que tenemos en la casa, simplemente nos reorganizamos, pues que igual funciona. Y todo esto lleva un trabajazo detrás. Cuando salió el artículo del doctor Tolonen en el año 2021, aquello parecía que no era la realidad la que viven los finlandeses a la que vivíamos en el Hospital del Mar. Y esto fue lo que nos hizo reflexionar. Pero bueno, ¿cómo puede ser? No estamos tan lejos de Helsinki y aquí se nos mueren como moscas. Entonces ahí empezamos a tener reuniones con los cirujanos vasculares. Esto nos llevó 2 años enteros, todo el 2022 y todo el 2023, para convencernos de que tenemos que trabajar en equipo estas 2 especialidades en esta enfermedad. Una vez convencidos, marchamos a Helsinki. Y esto es mi reloj. El martes 16 de enero a las 12 del mediodía, en plena ola de frío en Helsinki, que veis que estábamos a menos 17, no estaba mal. Pero fuimos allá a formarnos para corroborar que lo que ellos redactaron y publicaron era cierto, porque es llamativo. Y dice, bueno, ¿cómo puede ser? ¿No? Aquí no nos va así. Y a la vuelta, pues ya empezamos a incluir otras especialidades y lo convertimos prácticamente en un protocolo institucional. ¿Y cómo lo llevamos? Pues fijaros, cuando nos pusimos de acuerdo, añadimos a radiología intervencionista, UCI, reanimación. Cuando nos pusimos de acuerdo con ellos, urgencias médicas, digestivo, nefrología, porque también aquellos que tienen insuficiencia renal, el contraste, aunque muchos digan que bueno, no es tan importante, pero bueno, hay también que incluirlos, y aquellos que hacen también diálisis también hacen a veces isquemias de bajo gasto, y es importante tenerlos de la mano. Además, los responsables de procesos de reanimación, de urgencias, los enfermeros de UCI, sala de angioradiología, para agilizar todas las fases, los responsables de quirófano, de las plantas de hospitalización y los técnicos sanitarios, es decir, los celadores también tienen que saber por qué tienen que ese paciente va primero y no va el otro. Y finalmente pues, nos asesoramos de la coordinación del código ITUS y código infarto para intentar no cometer los mismos errores y que nos dieran tips para poder que funcionara rápidamente sin muchos tropezones. Y finalmente coordinación de quirófano y desde luego la dirección médica. Tienen que conocer que estábamos cambiando el orden de muchos factores intrahospitalarios y que era importante trabajar en esa dirección. Pero no es nada fácil, no fue fácil. Hay que hacer muchísima formación transversal, hacemos muchísimas sesiones en el hospital, enviamos el protocolo cada X tiempo, enviamos la realidad del protocolo cada X tiempo para que todo el mundo piense, porque si no piensas, no sospechas, y si no sospechas, no lo activas. Y esto es una realidad
que puede ocurrir en cualquier lugar del hospital. Puede ocurrir en cuidados intensivos, en la planta de cirugía, en la de vascular, en la de medicina interna, en la de nefrología, en la de digestivo, en la de geriatría, en cualquiera. Cambio en el modelo que teníamos antes. Era impensable hacer un angiotac sin una analítica. Y ahora ya sí que lo empezamos a hacer y vemos que funciona. De hecho, la codificación la hemos hecho con la prueba de imagen que se solicita. Cada mes, religiosamente, le voy citando al jefe de radiología que me entregue qué angiotacs hemos solicitado y qué codificación de la isquemia para ir haciendo formación a nivel de todo el hospital, para que vayamos codificando correctamente. Hay que coordinarse muy bien, hay que tener una muy buena comunicación entre servicios, una comunicación fluida, y el líder debe ser el cirujano, que es el que engloba todas las fases de esta enfermedad. No es fácil cambiar el orden mental de una institución, ni las prioridades de todos los sanitarios que estamos en una institución, pero si uno involucra a todos, tiene paciencia y los va incluyendo en distintas reuniones hasta que comprenden por qué es importante, pues hombre, al final, pues ya veis, un año empieza a dar resultados y aún nos queda mucho recorrido por hacer. Y el mayor miedo del clínico, equivocarse. Ostras, ¿y si me equivoco? ¿Y si no lo es? ¿Y si luego es otra cosa? ¿Y si activo y luego no es? Pues siempre te va miedo. Pero, y también la otra dificultad es aquel que quiere solicitar un código isquemia para adelantar una prueba que tenía que hacer, que es la realidad que vivimos en el hospital. Si lo pido como código, me lo hacen ya. Si no lo pido como código, tardará X. Entonces, ese equilibrio para no pedir demasiado pocos ni demasiados es lo más difícil, que siempre con la auditoría se va llegando a cabo y se va educando a todo el personal sanitario. Como mensajes en esta enfermedad, primero, sospecha. La clave, el código y formación transversal. Segundo objetivo, revascularizar la arteria mesentérica superior, que es el origen de lo que le pasa al paciente. Y después, bueno, vamos a ver cómo está el intestino y qué le ocurrirá. Hay que trabajar en equipo. En esta enfermedad no existe el ego, no existe. Todos sabemos lo que sabemos y todos tenemos que aportar lo mejor que sabemos y todos tenemos que estudiar juntos. Y esto es una realidad que a veces, si interponemos el ego o lo que sabemos por delante de lo que podamos ofrecer, erraremos, porque es un trabajo en equipo y el trabajo en equipo debe prescindir de eso, y debemos luchar todos hacia el quirófano híbrido, un quirófano donde nos movemos los profesionales de la salud y el paciente no se mueve. El paciente llega allí y nos movemos todos. El cirujano se necesita la laparotomía, el endovascular, con el cirujano vascular que no se alcanza, pues. Y datos. Es importantísimo tener registros. Sin datos no hay calidad. Y esto es una realidad que, como veis, nos ocurre. No sabemos ni la incidencia real de esta enfermedad. Y con esto, pues, aquí tenéis el Hospital Malvarrosa, que también tiene muy buenas vistas, igual que el Hospital del Mar. Es lo que vemos cada día cuando vamos a trabajar. Y muchas gracias.